Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a empezar con la serie de minerales. Debido pues, a esta situación de pandemia con el COVID, vamos a tener toda la serie de minerales desde aquí, desde casa, con la pantalla. Pero bueno, empezamos con el calcio. El calcio es uno de los minerales más importantes de nuestro esqueleto, de nuestra estructura ósea. Y lógicamente lo que vamos a ver en este vídeo son sus particularidades, al igual que hemos estado viendo con el resto de aminoácidos y de vitaminas, y luego la semana que viene pues ya hablaremos de en qué alimentos técnicamente deberíamos de encontrarnos este mineral. Entonces, es muy importante que entendamos, y volvemos a lo de siempre, que los minerales son elementos químicos. Al igual que lo que es el tema de vitaminas, aminoácidos, etc., son sustancias químicas. Entonces, en este caso, como veis aquí, pues simplemente es el símbolo Ca. Esto es más conocido, obviamente a nivel de minerales es bastante más conocido que digamos las vitaminas, la composición de vitaminas o la de aminoácidos. Y bueno, pues os tengo puesto lo que es el número atómico, que pues como veis bien lo que es la presentación, pues hay cierta información y de hecho nos podemos encontrar, como veis, el calcio en diferentes opciones o diferentes formatos. Por eso también cuando tenemos algún complemento alimenticio lo podemos ver en diferentes formulaciones, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente aquí, que esto es un dato bastante interesante que tenéis, aunque es variable y depende lógicamente de las especies, ¿vale? Por término medio representa un 2,45 del conjunto a nivel de seres vivos, mientras que, por ejemplo, en el tema de vegetales es solo un 0,07. 0,07, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, y esto sí es una cosa que es bastante importante, que tenemos que entender, es que el 99% del calcio va a estar en los huesos, dientes, en las uñas, etc. Pero un 1% del calcio que necesitamos va a estar en circulación por la sangre, pues porque se necesitan diferentes procesos metabólicos. ¿Qué problemas nos vamos a encontrar y por qué es tan importante la ingesta de calcio? Porque si tú no tomas ese 1% de calcio que tu organismo necesita, pues como no se lo estás dando, el cuerpo lo va a coger de donde sea. ¿Por qué? Porque lo necesita para procesos metabólicos. Entonces, de ahí es cuando vienen problemas de caídas del cabello, problemas de osteoporosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente depende de el calcio que estemos consumiendo, de dónde viene y si estamos tomando otros minerales o no, también eso se va a acelerar. Es una cosa bastante importante que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, aquí como vemos, pues hay diferentes factores de asimilación del calcio, que lógicamente la vitamina D pues nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Y bueno, la lactosa es otro de los determinantes que ayuda a que el calcio se asimile. Por eso, lógicamente, dentro de lo que es la leche materna viene muy asociado. Hay que tener en cuenta que nosotros empezamos a tener dificultades de digestibilidad con la lactosa precisamente porque el tema de la lactosa y el tema de la leche de por sí es algo que necesitamos como infantes, como cachorros de la especie, es decir, durante el periodo de lactancia, que puede ser 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, dependiendo obviamente de cada persona, porque el destete varía mucho. Y el problema a día de hoy es que precisamente por el tema de leches de continuación, etcétera, pues el niño no llega a tener esa, digamos, capacidad o ese desarrollo de la enzima para digerir correctamente la lactosa y luego vienen pues esos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que es las funciones, básicamente, como veis aquí, es función de construcción y de mantenimiento, huesos y dientes. Pero volvemos a lo mismo, va a estar en las uñas, va a estar en el pelo. Entonces, sí es cierto que nos va a ayudar, es como veis aquí, a nivel de función de transporte en membranas celulares, actuando como estabilizador. Esto nos va a venir muy bien incluso a nivel de transmisión de iones y con tema de neurotransmisores.
nos va a ayudar también al sistema nervioso. Y aquí, por ejemplo, esto es una de las cosas que os comentaba con el tema de que no solo necesitamos calcio, pero es muy importante que junto con el sodio, el potasio y el magnesio ayuda con el tono muscular, controla lo que es el tema de espasmos nerviosos. De ahí que complementos que sean exclusivamente de calcio o calcio con vitamina D son bastante nefastos, ¿de acuerdo? Básicamente si no adaptamos el tema de la alimentación, del estilo de vida, junto con ese complemento. Y cierto es también que hay muchos problemas de exceso de calcio en el organismo, tomando estofitos, etcétera, que se pueden ir corrigiendo con la complementación de estos otros minerales, sobre todo con el tema del magnesio. El magnesio y el calcio son antagonistas y entonces el magnesio va a controlar que se asimile correctamente el calcio y lo que no se asimile lo va a ayudar a su eliminación. Entonces, bueno, también, pues como os tengo puesto aquí con el tema de contracción de músculos, e incluso pues para la coagulación de la sangre, viene muy bien el calcio, es muy importante dentro de lo que es el tema deportivo. En esta diapositiva principalmente, o sea, me voy a centrar en lo que es 2 puntos, en estos dos, ¿de acuerdo? Aquí principalmente hay, como bien os pone ahí, diversos estudios que apuntan que el calcio, que es lo que os comentaba antes, si nos pasamos de rosca, puede llegar a generar un proceso de muerte celular, digamos, programada, que puede llegar a una saturación de lo que es la mitocondria y generar un estrés oxidativo. Por eso también exceso de, digamos, de calcio en el organismo pues puede llegar a provocar problemas. Y aquí, principalmente, que veáis que hay ciertas sales, ciertos tipos, como lo que es el sulfato, carbonato, oxalato, pues son bastante insolubles. Entonces, bueno, pues en ese aspecto un poquito que lo tengáis en cuenta. Y en el ser humano está presente, como veis, como hidroxipatito cálcico, que sería Ca10 o H2PO4 y ahí todo con un 6. Lógicamente, pues aquí también os tengo puesto que el tema de los ateromas, de la aterosclerosis, es que el calcio se va adhiriendo a todo lo que es la grasa, precisamente por eso luego se termina solidificando, porque el calcio que va por lo que es la sangre se termina adhiriendo a esas placas de grasa y colesterol y las van solidificando y es lo que se queda luego en las arterias. Y no es agradable, obviamente. Sí es cierto que cuando empezamos a tener carencias vamos también a tener muchísimos problemas a nivel metabólico. Entonces, por eso es importante que todo esté en su justa medida, en su justo equilibrio, pero para que entendamos un poco esa base. Entonces, puede llegar a generar deformidades óseas. Tenemos pues aquí algunas, las más principales serían el raquitismo y la osteoporosis, aunque pues la estomalacia pues también puede ser en ese aspecto. Hay que tener en cuenta también que nos va a afectar, como también tenéis puesto ahí, a nivel de tensión. Nos puede llegar a provocar irritabilidad, como veis ahí con el tema de la tetania, y porque obviamente lo que os estoy comentando antes a nivel de funciones nos va a afectar a nivel metabólico, a nivel de las membranas, a nivel membrana celular, la mitocondria, etc. Entonces todo eso va a afectar a nivel general. ¿Por qué? Porque si hay un mineral que está íntimamente relacionado a nivel celular, pues cualquier célula del organismo se va a ver afectada. Lógicamente, las más, digamos, lo más común está asociado a nivel óseo. Pero en este aspecto, pues tendríamos que tener en cuenta eso también. Tema de hipertensión, tema de colesterol, cáncer, incluso también lo tendríamos, tanto de colon como de recto, el tener carencias de ese mineral. Ahora bien, todo lo que es el tema de cálculos renales o personas con problemas a nivel cardíaco tienen que tener precaución a la hora de tomar complementos con calcio. Volvemos a lo mismo. Depende
todo es un gran depende a la hora de la complementación, la suplementación y la alimentación. Pero tenéis que tener en cuenta que el calcio tiene que ir acompañado de más cosas. O sea, por eso yo siempre os digo, no complementéis con un solo nutriente, con un solo mineral, una sola vitamina. Necesitáis más cosas. Pero bueno, cuando nosotros tenemos un exceso o un cúmulo de calcio, ese calcio que no se termina de asimilar, ese calcio que supera el 1% que el organismo necesita, pues el organismo lo empieza a, digamos, almacenar, a depositar, pero no lo deposita de cualquier manera, sino lo deposita muchas veces donde puede. Entonces, eso puede llegar a provocar cálculos renales si no se elimina. Puede incluso, como veis ahí, un exceso de calcio provocar estreñimiento. Y también, el tema de impedimentos de asimilación de hierro, impedimentos de zinc. Puede, obviamente, hipercalcemia, provocar osteofitos. El tener, se empiezan pues eso, calcificaciones, espolones, que directamente te empiezan a salir por la piel, digamos, ese cúmulo o ese exceso de grasa, de calcio, perdón, el que está asociado o que a veces podemos pensar que es grasa. Es decir, tú puedes ver personas que tienen lo que parece ser una espinilla, pero no, realmente son placas de calcio subcutáneo que se van formando. Entonces, os lo podéis encontrar. A nivel de absorción, el calcio lo vamos a asimilar de dos formas. A través del duodeno y del yeyuno, gracias a la vitamina D3, se va a asimilar de forma más activa, y luego hay una forma de asimilación pasiva que se va a hacer a lo largo del intestino y es completamente independiente a la vitamina D. Entonces, bueno, ahí para que entendáis un poquito la importancia o un poco la asimilación. Entonces, el calcio solo se absorbe si está en una forma hidrosoluble, por eso os comenté antes las composiciones o las formulaciones del calcio que no es muy hidrosoluble, etc. Pues, y esto es importante porque si no se asimila, pues se puede precipitar y provocar pues, más problemas. Entonces, dentro de lo que es el tema de absorción, hemos visto que la vitamina D, por ejemplo, incluso un pH ácido y la lactosa favorecen su asimilación. Lógicamente también va a haber otros nutrientes, como por ejemplo el zinc, el manganeso, el propio magnesio, aunque sea antagónico, también va a venir bien, el potasio nos va a venir también bien. Pero sí es cierto que, bueno, vitamina D, zinc, magnesio y manganeso nos van a ir ayudando. Obviamente, lo contrario, como veis ahí, carencias de vitamina D o incluso pues oxalatos, el ácido oxálico, va a impedir que el calcio se asimile de forma correcta o de forma adecuada. Entonces, cuando hay excesos de calcio, principalmente se deberían de eliminar de forma correcta a través de las heces y a través de la orina. Obviamente, si no se está haciendo eso bien o si se tiene, por ejemplo, intestino permeable, pues se va a asimilar, digamos, o van a penetrar en el organismo moléculas pues un poquito más grandes, y si tenemos un problema renal o no estamos haciendo las funciones correctas, pues es cuando vienen los temas de cálculos, etc. Entonces, hay principalmente el porqué de cada cosa. Dentro de lo que es recomendaciones dietéticas, que es un poquito, volvemos a lo mismo, variable, porque lo que es el tema, como bien os tengo puesto aquí, la ración diaria, la ingesta adecuada, son conceptos que están muy estandarizados. Tener en cuenta que las cantidades diarias recomendadas están basadas en un hábito o un estilo de vida de 2.000 kilocalorías. Entonces, personas que tienen una ingesta calórica inferior, técnicamente tendrían o necesitarían menos cantidad de vitaminas y minerales. Y gente que tenga un gasto calórico mayor
necesitarían más cantidad de vitaminas y minerales. Y aquí volvemos con el tema de las necesidades de agua, necesidades de proteína, etcétera, que depende de cuánto peso tengamos, también debería de variar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona de 50 kilos que una persona de 100. Entonces la estructura ósea no suele ser igual. De hecho, yo me he encontrado muchos casos en el que ves que personas con 50, 70 kilos tienen 2,5 kilos de materia ósea, eso se puede más o menos estipular con las básculas de bioimpedancia, y te ves a una persona de 100, 115 kilos con 3,5, 4 kilos de materia ósea, o sea, de masa ósea. Entonces, claro, no es lo mismo, no puedes pretender que en una estructura de 4 kilos de huesos vayan a tener las mismas necesidades que 2 kilos. Necesitarías el doble, en teoría. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es una cosa que yo dejo aquí al aire. Entonces, esto es muy importante que dentro de lo que es las recomendaciones dietéticas, en bebés, pues serían 200 miligramos por día para menores de 6 meses. Entre 7 a 12 serían 260, ya de 1 a 3 años subiríamos a 700, de 4 a 8 como es periodo de crecimiento sería 1 miligramo diario, de 9 a 18 1,3, y luego ya en adultos se regulariza en 1000 miligramos. Si es cierto que depende de a quién le preguntéis, esto baja a 800. Está entre 800 y 1000 según con quién hablemos. Y dentro de lo que es las mujeres siempre va a haber un poquito más, mujeres a partir del tema de la menopausia un poquito más. Si tenemos problemas óseos nos van a recomendar un poquito más, pero volvemos a lo mismo, y esto es lo que os he comentado muchísimas veces, que no solo de calcio vive el hueso, que una cosa es que el 99% del calcio esté en el hueso a que el 99% del hueso sea calcio. Son dos cosas diferentes. Importante, porque es que luego vienen confusiones. Luego nos creemos que lo único que necesitamos es calcio, calcio, calcio. Nos olvidamos del resto de minerales y lo que le provocamos al cuerpo es un desbarajuste brutal, que ya veremos con el resto de conferencias. Entonces, cuando una mujer está embarazada o en lactancia, necesita más cantidad de minerales. Esto ya lo he comentado yo en todos los vídeos de nutrientes. O sea, la mujer no tiene que comer por dos. Eso es una tontuna que no sé quién se la inventó, la verdad. Coló y muchos lo hacen. Pero una mujer no tiene que comer por dos. Se tiene que nutrir por ella y por el bebé. Que tampoco es nutrirse por dos, porque el bebé va a pesar 4 kilos. No 50. Si una mujer pesa 50 kilos y se queda embarazada, no puede comer o nutrirse por dos mujeres de 50 kilos. Entonces necesita incrementar los valores nutricionales, vitaminas y minerales principalmente, para poder compensar eso. Entonces siempre, siempre mujeres van a tener mayor demanda nutricional en embarazo y lactancia. Y luego, hasta 2.500 a 3.000 miligramos de calcio por día, que, digamos, provenientes de fuentes o suplementos, digamos, parecen ser seguros para tema de niños y adolescentes. ¿Qué quiere decir? Que podríamos triplicar las cantidades diarias recomendadas, que no habría problemas. Y duplicar, casi triplicar, entre 2.000 y 2.500 para el tema de adultos. Se ha visto que no habría problemas. Entonces, bueno, pues un poquito lo que os he estado comentando. Aquí tenéis las referencias, no sé si lo queréis así muy, muy bien. Si alguno pues lo queréis, me mandáis un mail o me escribís por Instagram y os mando las referencias sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por mi parte en este vídeo nada más. Como veis, lo he querido simplificar un poco, aunque he metido bastante carga de datos en la presentación, que no he querido tocar mucho ello porque, como luego lo leéis bien,
pues en ese aspecto me he centrado más en lo más importante. Pero ya para la semana que viene nos vamos a centrar en alimentos que técnicamente tienen que llevar este mineral. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos la semana que viene.